Lucas capítulo 1 relata el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, así como otros eventos importantes. El capítulo comienza explicando el propósito de Lucas al escribir su evangelio y luego se enfoca en los anuncios angelicales a Zacarías y a María. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Un ángel se le aparece a Zacarías, un sacerdote, y le anuncia que su esposa Elizabeth concebirá un hijo, a quien llamará Juan. Este niño será especial, lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, y preparará el camino para el Señor. Zacarías duda de este anuncio debido a su edad avanzada y la de su esposa, por lo que el ángel lo deja mudo hasta el nacimiento de Juan. Anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel visita a María, una virgen comprometida con José, y le anuncia que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo, a quien llamará Jesús. Este niño será el Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. María acepta este anuncio con fe y humildad. Visita de María a Elizabeth. María visita a su pariente Elizabeth, quien está embarazada de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth escucha el saludo de María, el niño salta en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, bendice a María y al hijo que lleva en su vientre. María responde con el Magnificat, un cántico de alabanza a Dios. Nacimiento de Juan el Bautista. Elizabeth da a luz un hijo, y sus vecinos y parientes quieren llamarlo Zacarías, como su padre. Sin embargo, Elizabeth insiste en que se llame Juan, y Zacarías, recuperando el habla, confirma este nombre y profetiza sobre el futuro de Juan. Propósito del Evangelio de Lucas. Lucas explica que su objetivo al escribir este Evangelio es presentar un relato ordenado y preciso de los eventos que se han cumplido entre los creyentes. Él se dirige a Teófilo, para que éste pueda tener certeza de las cosas que se le han enseñado. Lucas capítulo 2 narra el nacimiento de Jesús en Belén y los eventos relacionados con este acontecimiento. Este capítulo es fundamental en la narrativa del Nuevo Testamento y destaca varios aspectos clave. El nacimiento de Jesús. El capítulo comienza describiendo el decreto de César Augusto de realizar un censo en todo el Imperio Romano, lo que obliga a José y María a viajar a Belén, la ciudad de origen de José. Mientras están en Belén, María da a luz a Jesús y, debido a que no hay lugar para ellos en el mesón, lo acuestan en un pesebre. Este evento subraya la humildad y sencillez del nacimiento del Mesías. Anuncio a los pastores. Un ángel se aparece a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños cerca de Belén y les anuncia el nacimiento del Salvador. La gloria de Dios los rodea, y el ángel les dice que no teman, ya que les trae buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Una multitud de ángeles aparece alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores deciden ir a Belén para ver al niño y confirman el mensaje que les había sido anunciado. Circuncisión y presentación de Jesús en el templo. Según la ley judía, Jesús es circuncidado al 8º día y luego llevado al templo en Jerusalén para ser presentado al Señor. En el templo, Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, reconoce a Jesús como el Mesías. Simeón toma al niño en sus brazos y bendice a Dios, profetizando sobre el futuro de Jesús y el dolor que María experimentaría. Profecía de Ana. Además de Simeón, una profetisa llamada Ana, que era muy anciana y servía a Dios en el templo con ayunos y oraciones, también reconoce a Jesús como el Redentor de Jerusalén y habla de él a todos los que esperaban la redención. El capítulo 3 del Evangelio de Lucas describe la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús. Este capítulo establece el contexto histórico y teológico para el ministerio de Jesús, destacando la importancia del arrepentimiento, la preparación para la venida del Mesías y la filiación divina de Jesús. La predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de los pecados. Exhortaba al pueblo a producir frutos dignos de arrepentimiento y advertía sobre el juicio venidero. Juan el Bautista enfatizaba que él no era el Mesías, sino solo un precursor preparando el camino para aquel que vendría después de él, quien bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Después del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal, como paloma, y una voz del cielo declaró, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Lucas 3:22.
Este evento marcó el inicio del ministerio público de Jesús y la manifestación de la Trinidad. La genealogía de Jesús. Lucas presenta la genealogía de Jesús, remontándose a Adán, hijo de Dios. La genealogía demuestra la conexión de Jesús con la historia de Israel y con toda la humanidad, estableciendo su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Lucas, capítulo 4 relata varios eventos importantes en la vida de Jesús, incluyendo su tentación en el desierto, su regreso a Galilea y el inicio de su ministerio en Nazaret. Este capítulo establece las bases de su misión y revela aspectos clave de su identidad y propósito. La tentación de Jesús después de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. El diablo intentó persuadir a Jesús para que usara su poder divino en beneficio propio, primero para convertir piedras en pan y satisfacer su hambre, luego ofreciéndole poder y gloria sobre todos los reinos del mundo si lo adoraba, y finalmente desafiándolo a probar la protección de Dios arrojándose desde el pináculo del templo. Jesús resistió cada tentación citando las Escrituras, demostrando su fidelidad a Dios y su palabra. El regreso a Galilea y el inicio del ministerio en Nazaret después de las tentaciones. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Allí, se le dio el libro del profeta Isaías, y leyó un pasaje que hablaba del ungido que traería buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Después de leer, Jesús declaró que esa escritura se había cumplido en él, afirmando ser el Mesías prometido. Reacción en Nazaret. Inicialmente, la gente de Nazaret se maravilló de sus palabras, pero pronto comenzaron a dudar y cuestionar su origen humilde. Jesús, conociendo sus pensamientos, les recordó que ningún profeta es aceptado en su propia tierra y que, en el pasado, Dios había favorecido extranjeros antes que a israelitas cuando estos últimos eran incrédulos. Esto provocó la ira de la multitud, que lo sacó de la ciudad para despeñarlo desde una colina, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Llamamiento de los primeros discípulos. Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas a la orilla del lago, los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Entrando en una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red». Y cuando lo hicieron, recogieron una gran cantidad de peces, y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la pesca que habían hecho, y lo mismo le sucedía también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó. Y le mandó que no lo dijera a nadie, sino: «Anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda por tu purificación, tal como Moisés lo ordenó, para testimonio a ellos». Lucas capítulo 6 relata varios eventos y enseñanzas clave en la vida de Jesús, incluyendo discusiones sobre el día de reposo, la elección de los 12 apóstoles y enseñanzas sobre el amor y el juicio. Jesús y el día de reposo. El capítulo comienza con Jesús y sus discípulos caminando por los campos de grano en un día de reposo. Los discípulos, sintiendo hambre, arrancan algunas espigas y se comen el grano. Algunos fariseos ven esto y critican a Jesús, acusándolo de violar la ley del día de reposo. Jesús responde recordándoles las Escrituras, señalando que incluso el rey David había actuado por necesidad en el pasado.
Jesús declara además que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otro día de reposo, Jesús entra en la sinagoga y sana a un hombre con la mano paralizada. Los líderes religiosos lo observan de cerca, buscando una razón para acusarlo, pero Jesús los confronta, preguntándole si es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo, salvar una vida o destruirla. Después de sanar al hombre, los fariseos y los escribas se llenan de ira y discuten qué podrían hacerle a Jesús. Elección de los 12 apóstoles. Después de pasar una noche en oración, Jesús elige a 12 de sus seguidores para que sean apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, quien se convertiría en el traidor. Enseñanza sobre el amor y el juicio. Jesús pronuncia un sermón en una llanura, donde una gran multitud se reúne para escucharlo y ser sanada. Él ofrece bendiciones a los pobres, hambrientos, afligidos y perseguidos, y ayes a los ricos, saciados, que ríen y son alabados por todos. Jesús insta a sus oyentes a amar a sus enemigos. El capítulo 7 del Evangelio de Lucas muestra la compasión y autoridad de Jesús a través de varios encuentros y milagros. Este capítulo incluye la curación del siervo de un centurión, la resurrección del hijo de una viuda en Naín, y el encuentro de Jesús con los mensajeros de Juan el Bautista. Curación del siervo del centurión. Un centurión, un oficial romano, tenía un siervo muy amado que estaba a punto de morir. Al escuchar de Jesús, el centurión envió ancianos judíos para pedirle que sanara a su siervo. Impresionado por la fe del centurión, Jesús sanó al siervo a la distancia. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús fue a la ciudad de Naín, y se encontró con un cortejo fúnebre. El único hijo de una viuda había muerto. Lleno de compasión, Jesús tocó el ataúd y le dijo al joven que se levantara. El joven resucitó y Jesús lo devolvió a su madre. Encuentro con los mensajeros de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que estaba en prisión, escuchó acerca de las obras de Jesús y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle si él era el Mesías esperado. Jesús respondió señalando las obras que estaba haciendo: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La unción de Jesús por una mujer pecadora. Jesús fue invitado a cenar a la casa de un fariseo llamado Simón. Una mujer conocida como pecadora en la ciudad vino y ungió los pies de Jesús con perfume, los besó y los secó con sus cabellos. Simón se escandalizó, pero Jesús usó la ocasión para enseñar una lección sobre el amor y el perdón. Jesús explicó que la mujer, habiendo sido perdonada de muchos pecados, amaba mucho, mientras que aquellos que son perdonados de poco, aman poco. Lucas capítulo 8 relata varios eventos y enseñanzas clave en el ministerio de Jesús. Incluye la parábola del sembrador, la explicación del propósito de las parábolas, Jesús calmando la tempestad, la curación del endemoniado gadareno, la curación de una mujer con hemorragia y la resurrección de la hija de Jairo. Parábola del sembrador. Jesús cuenta la historia de un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de terreno, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Solo la semilla que cae en buena tierra produce fruto. Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios y los diferentes terrenos representan los corazones de las personas que la reciben. Jesús calma la tempestad. Mientras Jesús y sus discípulos navegan, se levanta una gran tempestad. Los discípulos, atemorizados, despiertan a Jesús, quien reprende al viento y a las olas, calmando la tempestad. Este evento demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza. Curación del endemoniado gadareno. Al llegar a la región de los Gadarenos, Jesús sana a un hombre poseído por muchos demonios, cuyo nombre era Legión. Los demonios son expulsados y entran en una piara de cerdos, que se precipitan al lago y se ahogan. El hombre liberado desea seguir a Jesús, pero éste le indica que regrese a su casa y cuente lo que Dios ha hecho por él. Curación de la mujer con hemorragia y resurrección de la hija de Jairo. Una mujer que sufría de hemorragias durante 12 años toca el borde del manto de Jesús y es sanada instantáneamente. Jesús identifica a la mujer y alaba su fe. Mientras esto sucede, Jairo, un principal de la sinagoga, ruega a Jesús que sane a su hija que está a punto de morir. Jesús va a la casa de Jairo y resucita a la niña. Además,
Lucas menciona a varias mujeres que apoyaban a Jesús y a sus discípulos con sus bienes, incluyendo a María Magdalena, Juana y Susana. Lucas capítulo 9 narra varios eventos importantes en la vida y el ministerio de Jesucristo. Este capítulo incluye la misión de los 12 discípulos, la alimentación de 5,000 personas, la confesión de Pedro sobre Jesús como el Cristo, la transfiguración de Jesús, curaciones y diversas enseñanzas. Misión de los 12. Jesús concede poder y autoridad a los 12 discípulos para expulsar demonios y curar enfermedades. Los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, instruyéndolos a no llevar nada para el camino. Alimentación de los 5,000. Los apóstoles regresan y le cuentan a Jesús todo lo que han hecho. Jesús se retira con ellos a un lugar desierto, pero las multitudes lo siguen. Él acoge a todos, les habla sobre el reino de Dios y cura a los que necesitaban curación. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a una multitud de alrededor de 5,000 personas. La confesión de Pedro. Jesús pregunta a sus discípulos qué dice la gente sobre él. Los discípulos responden que algunos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros que es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces, Jesús les pregunta, ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro responde, el Cristo de Dios. Jesús predice su muerte y resurrección. Después de la confesión de Pedro, Jesús predice que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Él enseña que seguirlo requiere abnegación, tomar la cruz diariamente y seguirlo. La transfiguración. Jesús lleva a Pedro, Juan y Santiago a un monte para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó, y sus vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes. El capítulo 10 del Evangelio de Lucas relata eventos y enseñanzas importantes de Jesucristo. Destaca la misión de los 72 discípulos, la parábola del buen samaritano y la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Misión de los 72. Jesús designó a 72 discípulos y los envió de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde él mismo pensaba ir. Les instruyó para que sanaran a los enfermos y anunciaran que el reino de Dios estaba cerca. Jesús también les advirtió sobre el rechazo que podrían enfrentar en algunas ciudades. La parábola del buen samaritano. Un experto en la ley le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús, a su vez, le preguntó qué estaba escrito en la ley. El hombre respondió que era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús confirmó que esa era la respuesta correcta y lo animó a practicarla para alcanzar la vida eterna. El hombre, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús quién era su prójimo. En respuesta, Jesús contó la parábola del buen samaritano. Un hombre fue asaltado, golpeado y abandonado al borde del camino. Un sacerdote y un levita pasaron por allí, pero no lo ayudaron. Sin embargo, un samaritano tuvo compasión del hombre herido. Curó sus heridas, lo llevó a una posada y pagó sus gastos. Entonces Jesús le preguntó al experto en la ley cuál de los 3 había sido el prójimo del hombre que necesitaba ayuda. El experto respondió que fue el que tuvo misericordia de él. Jesús concluyó diciéndole que fuera y hiciera lo mismo. Jesús en casa de Marta y María. Jesús visitó la casa de Marta y María. Marta estaba ocupada con los preparativos, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo.